su libre escurrimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que son los sistemas de drenaje, ¿no? Nos está diciendo de que es una serie de elementos, ¿no? Que van desde el sistema de captación hasta aguas pluviales, hasta las canalizaciones y conductos que permiten la conducción, ¿no? Y descarga las aguas de lluvia, ¿no? Precipitadas en el medio urbano, ¿no? El adecuado diseño de los sistemas de drenaje urbano permitirá garantizar que para distintas frecuencias y duraciones de las lluvias de diseño no solo se proteja la integridad de las propiedades, sino también que se permita el libre tránsito de vehículos y personas durante la ocurrencia de la precipitación. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir de que nosotros cuando, por ejemplo, hay una precipitación pluvial, no pueda afectar el libre tránsito del vehículo, ni mucho menos de las personas, ¿no? Y tampoco hay algún deterioro de las propiedades, ¿no? Entonces es importante que el drenaje empiece a funcionar. Por ejemplo, en Juliaca, cada vez que hay una precipitación pluvial, ¿qué zonas se inundan, señores? Mercado Tupamaro, ingeniero. ¿Dónde más? ¿En qué parte más se sufre de repente la inundación? ¿Alguien? Centro Comercial número 2, ingeniero. Sí, también. Y a veces también se inunda en Tupac. Girón Pierola. también, Mercado Tupac Amaro, ingeniero. sí, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tenemos un buen drenaje, ¿no? Urbano, un buen drenaje de evacuación de aguas pluviales en la ciudad de Juliaca. Uno, porque nuestra ciudad es completamente, su topografía es casi plana, ¿no? No tiene una buena pendiente. Mientras en algunos sectores donde hay pendiente, no sufre ello, ¿no? Ya se hacen las canaletas o las cunetas y empieza a fluir el agua, ¿no? Entonces, acá, lamentablemente, Juliaca no se tiene ese trabajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un pequeño de problemas. Bien, entonces eso es lo que debemos velar, ¿no? Que nosotros cuando hay una piscina pluvial no se pueda sufrir incomodidades a los peatones, ni mucho menos los vehículos, y que no dañe propiedades, ¿no? El diseño de estos sistemas de drenaje urbano requiere de aspectos tales como, a ver, ¿cuáles son esos? La determinación del caudal máximo de aguas de lluvia que es posible transportar por la viabilidad de calles, avenidas sin llegar a exceder alturas de agua y anchos de inundación preestablecidos generalmente por las normas de diseño para el drenaje urbano de acuerdo a la importancia de viabilidad. También el cálculo de caudales máximos de aguas de lluvia utilizando métodos como el racional, el cual se involucra adicionalmente la necesidad de determinar parámetros como tiempos de concentración y coeficientes de escorrentía ponderados, de acuerdo a las características de uso del suelo dentro del área tributaria del sistema de captación de aguas pluviales, así como el alcantarillado respectivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que analizar nuestros cálculos o nuestros caudales máximos, ¿no? Para poder determinar y hacer nuestros diseños, ¿no? Siempre se ha visto esto de que se tiene que hacer, bueno, en este caso, para hacer el drenaje urbano, en todo Juliaca se tiene que hacer sus caudales máximos, ¿no? Entonces, acá dice con el método racional, pero el método racional es para pequeñas áreas. Por ejemplo, el método racional podría servirnos cuando nosotros estamos haciendo el pavimento de una vía y podamos hacer sus cunetas, ¿no? Para ello podría servirnos. Y también ver las áreas, la área tributaria del sistema de captación, ¿no? De aguas pluviales, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver en la fotografía, podemos ver, ¿no? Eh, donde está bajando su sistema, ahí tenemos su colector, tenemos sus rejillas y las tapas de buzón, ¿no? Para que pueda hacer su drenaje, ¿no? En otros países, esta forma está conformado el drenaje, ¿no? Casi similar a qué? Similar a, a una para llevar nuestras aguas servidas, ¿no? Casi algo similar, ¿no? Trabaja. ¿Algún comentario, señores? Comentarios, por favor, hasta que este punto.
Ninguna. Todo claro, ingeniero. Bien, entonces continuamos. Determinar en función del caudal máximo de aguas de lluvia estimado para cada tramo de viabilidad, ¿no? Los parámetros hidráulicos propios a la sección transversal y a la pendiente longitudinal de esta, es decir, anchos de inundación, velocidad de escurrimiento, altura de agua con respecto al brocal o bordillo, ¿no? Entre otros. Estos valores serán comparados por los parámetros normativos de forma tal de establecer la necesidad de disponer elementos de captación de aguas pluviales como serían los sumideros o invernales. No, acá nos está diciendo que nosotros tenemos que determinar, ¿no? En función del caudal máximo, o sea, tenemos que al calcular el caudal máximo, vamos a tener que estimar en cada tramo, ¿no? La viabilidad, ¿no? Los parámetros hidráulicos propios de la sección transversal, que tenemos que calcular las secciones, y más que todo la pendiente longitudinal de esta, ¿no? La pendiente longitudinal de esta, definitivamente que en Juliaca es bien, bien compleja y no podemos tener de repente que sea por gravedad nuestro escurrimiento o nuestra evacuación de aguas pluviales, ¿no? También hay que analizar anchos de inundación, la velocidad de escurrimiento, definitivamente que la velocidad va a ser mínima, Juliaca, si empezamos a poner nuestro drenaje, altura de agua con respecto a la brocal o bordillo, entre otros, ¿no? Estos valores serán comparados con los parámetros normativos de forma tal de establecer la necesidad de disponer de elementos de captación de aguas pluviales como serían los sumideros o invernales, ¿no? Esa es una forma de decir de que bueno, vamos a tener que trabajar de repente con tuberías donde va a ir por gravedad, ¿no? Entonces estaríamos haciendo algo similar. Si tendremos esa sesión, tenemos que colocar tuberías al costado de las tuberías de aguas servidas, ¿no? Bueno, han visto ustedes en las aguas servidas tenemos diferentes alturas, ¿no? En teoría se debería llevar por gravedad estas aguas servidas, pero sin embargo tenemos Caison, donde se concentra todas las aguas servidas y luego bombeamos a la laguna de oxidación, ¿no? Algo similar se tendría que trabajar para Juliaca, pero el cual va a ser un poquito costoso, ¿no? De repente muy costoso hacer este tipo de trabajos. Bien, continuamos. En caso de ser recaído dentro del sistema de drenaje urbano de elementos de captación, será necesario como parte del diseño la determinación del caudal interceptado por los elementos de captación de aguas pluviales, lo cual la mayoría de las veces es un proceso iterativo de forma tal de determinar cuál es el tipo de sumidero con la mejor eficiencia para las condiciones estimadas de flujo, ¿no? Entonces, nos está diciendo en caso de que el sistema de drenaje urbano de elementos de captación, bueno, vamos a tener que poner elementos de captación siempre y cuando que se tome la decisión de hacer por, por tubería, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que hacer elementos de captación. Pero sin embargo, la gran mayoría se recomienda para que sean más económicos, podamos tener cunetas, ¿no? Más que todo en sectores donde hay pendientes, ¿no? Hacer las cunetas y en base a las cunetas empieza a recorrer tramos largos y de repente en algún punto hacer estos elementos de captación. ¿Para qué? Para que pueda llegar el agua y se capte, ¿no? Y pueda ir por tuberías, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Para no poder de repente invertir en maquinaria, en bombeo y todo ello, ¿no? Por ejemplo, para mantener estos drenajes se tiene que hacer un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, la limpieza de cuneta, de repente si hacemos canales para poder transportar, también para hacer la limpieza de canales, ¿no? Entonces todo ello tenemos que determinar. Va a depender mucho del diseño de caudal, o el caudal máximo que vamos a tener que analizar. Realizar la determinación de diámetros y pendientes para el sistema de alcantarillado. Ojo, hay que realizar la determinación de diámetros, ¿no? ¿Qué diámetro van a tener los canales o qué diámetro van a tener las tuberías que van a ser transportadas? Y pendientes para el sistema de alcantarillado pluvial, el cual es uno de los principales componentes de los sistemas de drenaje urbano, pues será el encargado de recibir el caudal interceptado por los sumideros y estos sistemas de drenaje urbano y conducir a un punto donde podamos desembocar en un río, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, si analizamos en Juliaca y decimos cómo está nuestro sistema de drenaje, por el medio de la ciudad pasa el río Torococha. Ustedes han podido observar que el río Torococha casi nace del seguro social más arriba, ¿no? Y si alguien se ha dado la molestia igual y vive por ese sector, no existe ningún tipo de ojo de agua, ¿no? Cuando hay un ojo de agua, quiere decir que constante durante todo el año va a empezar a correr el agua por ese riachuelo. En este caso,
este río Torococha solamente debería de activarse en las temporadas de lluvias, ¿no? Entonces empieza a nacer ahí el agua y empieza a desembocar por el río Torococha. Si ustedes tienen sus abuelos o familiares antiguos, van a decirles que en ese río Torococha inclusive pescaban, ¿no? Peces, ¿no? Hoy en día, señores, ese río Torococha está completamente contaminado por que las personas que vivimos en Juliaca hemos tomado la decisión de conectar nuestras aguas servidas directamente al río Torococha. Si alguien se da la molestia de ir a ver, por ejemplo, vayan ustedes a ver, les invito a que vayan a ir a ver en estas temporadas a al puente San Isidro, que es por la circunvalación. Ahí está pasando, justo está saliendo el río Torococha, hasta ahí está tapado, y desde el puente para aguas abajo está destapado, ¿no? Si alguien se da la muestra de ver o vive por ahí alguien, vayan a ver, y ahí está constantemente el caudal durante todo el año, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde sale esa agua? ¿No? Si río, cabecera de este río, es por el Seguro Social, ahí no hay un ojo de agua, ¿no? No sale agua, pero sin embargo, aguas abajo, en el puente San Isidro, ¿no? Donde está el estadio San Isidro, ahí por ejemplo sale constante caudal, ¿no? Y él me puede decir, chispas, es un milagro, ¿no? Que tengamos agua. Y eso es completamente falso, sino que está siendo alimentado por las instalaciones clandestinas al costado del río Torococha, ¿no? Entonces, ahí generamos ese problema que es el malestar de los de Coata, ¿no? Del río Coata, que vienen y siempre hacen un problema sobre este tema, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hemos podido solucionar ese impasse en el tema, ¿no? Hace poco he visto de que está el alcalde actual estaba indicando de que está completamente prohibido hacer instalaciones clandestinas al río Torcoche y van a asesinar. Ojalá que no solamente se quede en palabras, ¿no? Ojalá que se haga realidad. Mi persona ha intentado clausurar esas instituciones clandestinas, lamentablemente no se ha tenido el apoyo, ¿no? Más que todo de Seda Juliaca, ¿no? Y ya, pues, se ha hecho algunas clausuras, pero lamentablemente no han sido como uno ha esperado. Pero bueno, esperemos de que ahora este gobierno lo pueda clausurar. Nos habla de alcantarilla, ¿no? Nos habla de que, por ejemplo, tenemos que tener, eh, pues, nos dice que hay que tener sumideros, ¿no? Y en la ciudad de Juliaca existen sumideros, ¿no? Si ustedes han podido ver, existen sumideros tanto en Tupac Amaru, en diferentes puntos. Esos sumideros directamente están conectados al río Torococha. Si nosotros ese río Torococha lo recuperamos, hacemos una limpieza, les apuesto que ahí sería nuestro drenaje, ¿no? Ahí debemos de mantener nuestro drenaje, inclusive de repente mejorar las tapas, pero hacer una inversión en mejorar todo ese río Torococha, ¿no? Y ese río Torococha que solamente se active en las temporadas de precipitaciones pluviales, que nos ayudaría bastante, ¿no? ¿Por qué el río Torococha colapsa o al menos en el mes de temporadas de lluvia no empieza a funcionar? Porque lamentablemente ahí cuando empiezan a echar aguas servidas, definitivamente que como la pendiente es baja, empieza a dejar ¿cuál es el término? Empieza a colmatar con los sedimentos, ¿no? Con las heces de las personas, porque nosotros hemos hecho limpieza y ha salido bastante cantidad de heces, ¿no? Porque ahí está utilizándolo como si fuese su desagüe, ¿no? Y a veces al mediodía, si alguien se para por esos sectores, entonces a los sumideros empieza a soltar olores nauseabundos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta ello, ¿no? Para nuestro drenaje en Juliaca. Sistemas de evacuación de aguas pluviales, ¿no? Todo lugar o población que cuente con un suministro de agua, de cualquier que sea su procedencia, requiere de un sistema de evacuación llamado alcantarillado, teniendo como objetivo la evacuación de aguas servidas y evitar inundaciones ocasionadas por el transporte de agua generado después de un proceso de lluvia a través de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, respectivamente. ¿Qué nos dice, no? El sistema de evacuación de aguas pluviales, ¿no? Todo lugar o población que cuente con un suministro de agua, de cualquiera que sea procedencia, requiere de un sistema de evacuación llamado alcantarillado, teniendo como objetivo la evacuación de aguas servidas y evitar inundaciones ocasionadas por un transporte de agua generada después de un proceso de lluvia. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros, si ustedes han visto, hay la presión pluvial y en el centro de la pista empieza a salir el agua, ¿no? Como si fuese un iceberg, ¿no? ¿Se han visto? Y empieza a salir el agua
Y eso, por ejemplo, es aguas servidas. ¿Y por qué empieza a explotar las aguas servidas cuando hay presiones pluviales? Porque nosotros lo hemos conectado nuestras aguas pluviales directamente a la tubería de aguas servidas, ¿no? Y estamos haciendo una contaminación, porque después de que pasa la lluvia, todo ese sector donde ha salido esa agua servida empieza a tener un mal olor, inclusive podría darse una epidemia, ¿no? De malestar en el estómago o algo por el estilo, ¿no? Imagínense que ahí está lleno de agua y se le cae a un niño su pan, lo recoge y ya se ha contaminado y empieza a comerlo, definitivamente que ese niño va a tener algunos problemas estomacales, ¿no? Porque eso de las aguas con fecales y todo lo demás, coliformes y todo ello, genera de que haya un pequeño problema estomacal, ¿no? Entonces eso también hay que tener presente, a eso se refiere. Acá, por ejemplo, podemos ver en el gráfico tiempo de lluvia, aguas residuales, aguas pluviales, ¿no? Por ejemplo, ahí están las aguas residuales y aguas pluviales, están juntos, se dan cuenta. Tanque de tormenta, red unitaria, nuestra red unitaria está siendo utilizada tanto para las aguas servidas como para el agua de, de aguas pluviales, ¿no? Entonces, acá está haciendo un sistema mixto. Y a veces el sistema mixto, en este caso en Juliaca, no funciona porque nuestras tuberías son completamente antiguas y están, bueno, diseñadas para un caudal, ¿no? Inclusive la tubería de desagüe no tiene que trabajar a tubería llena, ¿no? Tiene que trabajar a tubería del 80%, ¿no? Ahí y el resto tiene que estar vacía, ¿no? Sin embargo, cuando hay una presión pluvial, esa tubería empieza ya a trabajar a presión, ¿no? Por eso, inclusive, si alguien se ha dado cuenta, en el centro más que todo, empieza a salir como si fuese un iceberg, ¿no? Del buzón, ¿no? Del buzón que ahí tiene para un agujero para poder abrir la tapa, de ahí empieza a salir el agua, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo de que no funciona en Juliaca, ¿no? Pero en otros sitios sí lo utilizan así, ¿no? Por ejemplo, en ciudades pequeñitas podría ser, ¿no? De que se puede utilizar ello. Pero en Juliaca es casi, y yo podría decir, es imposible, o sea, debería ser, debe estar penado en que nosotros podamos colocar o instalar nuestras aguas pluviales donde las aguas servidas, ¿no? Porque esto va a hacer de que trabaje mayor cantidad, mayormente los motores, porque tenemos que llevar a la laguna de oxidación, y la laguna de oxidación va a colapsar, ¿no? Va a colapsar en las temporadas de lluvia o precipitaciones pluviales. Redes de drenaje, es el conjunto de Disculpe, conductos, ingeniero. ¿sí? Ingeniero, buenas tardes, ingeniero. La diapositiva no se mueve, ingeniero. Está en componentes del sistema del drenaje pluvial. Ahí se quedó, ingeniero. Chispas, chispas, van a decir eso por hace rato. A ver, vamos a verificar. ¿Dónde me dijeron? Se cambió, ingeniero, a redes de drenaje ahora. Ah, recién ha cambiado. Sí, ingeniero. Debían haber hecho el reclamo antes. Disculpen, señores. Bien, Alex, ¿está acá alguna consulta, por favor? Consultas. Ingeniero, ¿y cuánto es la multa por instalarse esos desagües al río Torococha? Hasta por el momento no hay ningún tipo de multa, ¿no? Pero como les digo, debería existir porque estamos valorando las tuberías. Y por ejemplo, ustedes ven en el centro de la ciudad, son tuberías de concreto, ¿no? Y eso, por ejemplo, hace que la carga sea fuerte, definitivamente que se dañe, ¿no? Se está dañando la estructura, ¿no? No va a pasar un buen tiempo, ya eso va a empezar a filtrar al subsuelo y vamos a contaminar más de lo que está contaminado el agua del subsuelo, ¿no? Porque muchas personas consumen agua del subsuelo. Inclusive yo me atrevo a decir de que las tuberías que son de concreto, les apuesto que está haciendo la filtración, porque son de concreto que esas tuberías no son diseñadas, ¿no? Pero definitivamente donde están las tuberías de PVC que han cambiado, ¿no? De repente alguien vive por alguna obra que han hecho nueva, se ha empezado a colocar tuberías de PVC para el desagüe, ¿no? Pero que todavía no están normadas las multas para ello. Pero como les digo, no funciona en ese sistema, ¿no? Del aguas servidas con las aguas pluviales. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes.
Disculpe, ingeniero, para solucionar, digamos, el problema que tenemos en Juliaca con lo que es esto, las aguas pluviales, ¿no se podría tomar un modelo de otro país o sería muy costoso hacerlo? Por ejemplo, en Estados Unidos, si nos damos cuenta, el drenaje es diferente que acá. Entonces, ¿no se podría tomar ese modelo o qué faltaría, ingeniero? Bien, a ver, si alguien, por ejemplo, queremos adaptar a otra ciudad y que todavía sea como una potencia de Estados Unidos, si alguien observa, bueno, al menos yo no he tenido el honor de visitar Estados Unidos, pero sí se ve bastante en las películas de que ellos pueden salir inclusive por esas aguas, ¿no? Debajo de las calles, ¿no? Son canales inmensos, ¿no? Donde está filtrando el agua de una presión pluvial. En Juliaca darnos ese lujo nos costaría bastantes millones. Eh, Paréntesis a lo que estamos conversando. Se tiene eh, ya hecho el expediente técnico de hace años atrás sobre el drenaje. Costaba 210 millones, si no me equivoco, la ejecución. Y la empezaron a trabajar hace cuántos años, hace 9 años aproximadamente empezó esta obra. Y empezaron a ejecutarla una empresa española. La empresa española eh, empezó a ejecutar y el cual la gente vio que estaban haciendo canales muy pequeños y dijeron que no iba a haber de repente el paso del agua, ¿no? Entonces obstruyeron y quisieron que se rescinde el contrato y la empresa española, en ese entonces que yo recuerde, dijo, no, no hay problema, paralizamos la obra y lo empezamos a hacer nuevos cálculos, ¿no? Y de repente ampliamos los canales y la población no quiso hasta que no le dejaron trabajar y la empresa rescindió contrato. Si no me equivoco, le dieron un adelanto o algo así de 90 o 60 millones aproximadamente, el cual la empresa española rescindió contrato y se retiró. Entonces, ahí, por ejemplo, se perdió de esa obra algo de 60 millones. A lo que ha trabajado no representa los 60 millones. Bueno, eso está ahí en una denuncia eh, penal, inclusive, que está, imagino que ya van a dar el tema, ¿no? De cómo se va a solucionar ese problema, ¿no? Eso es respecto al drenaje pluvial. Ese trabajo, señores, por favor, no sé si he comentado que ustedes tienen que hacerlo. Grupos de 6 para el día del examen, por favor. Empiecen a trabajar el drenaje pluvial en Juliaca, ¿no? Tanto del expediente anterior, lo que ustedes puedan recopilar, y definitivamente que a estos momentos se tiene otro expediente técnico, ¿no? Cuando mi persona ha estado en la agencia futura, ha estado apoyando bastante este estudio, ¿no? Entonces, se volvió a licitar nuevamente el estudio definitivo del drenaje para la ciudad de Juliaca, el cual, no me recuerdo ahorita las fechas, se le dio, bueno, el municipio de Juliaca no, sino el Ministerio de Vivienda y Construcciones es la entidad que ha convocado para este estudio definitivo. Y también la ejecución está en manos del Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros estamos simplemente haciendo el seguimiento para que se pueda convocar ello. No se convoca y gana una empresa. Si no me equivoco, era una empresa peruana y china, creo, algo así. Y estaba pasando un año, en un año agarran y rescinden contrato. Creo que ya le habían pagado 1 millón de soles, si no me equivoco. Bueno, el municipio, ojo, no, sino el Estado. Y agarraron y rescindieron el contrato y se fueron. Simplemente entregaron algunos levantamientos topográficos y nosotros hablamos con el ministerio y dijimos que es mucho dinero, ¿no? Pagar 1 millón de soles para un levantamiento topográfico que ni siquiera está concluido. Entonces, hasta ahí se tenía ese informe, ¿no? Luego quisieron convocar nuevamente y esa convocatoria no es pues un mes, 2 meses, no, casi es en aproximadamente un año y medio. Entonces se habló con los del ministerio y le dieron la buena pro al quien quedó en segundo lugar, ¿no? Y el segundo lugar estaba ejecutando y bueno, se ha demorado bastante, ¿no? El año pasado hicieron un primer entregable donde era básico y este año creo que hicieron el segundo entregable donde ya estaban más o menos viendo, estaban planteando más o menos cómo va a ser el, el tema de este expediente, ¿no? Y hace una semana atrás, si no me equivoco, vinieron a hacer el segundo entregable, o el tercer entregable, no tengo, claro, no tengo la información exacta, y donde indicaban de que iba a ser todo por tubería. Casi el 80% por tubería, o claro, con tubería y por impulsión.
y el 20% por gravedad. Y que iba a costar aproximadamente solo bueno, del presupuesto todavía del expediente ya no lo tienen, pero sí adelantaron de que el mantenimiento de este drenaje pluvial, los meses de enero, febrero, marzo, bueno, hasta de repente diciembre, iba a costar 20 millones. Evaluándolo al frío, imposible que Juliaca pueda hacer mantenimiento de ese drenaje pluvial. 20 millones, señores estudiantes, es demasiado. Es prácticamente el presupuesto de un año del municipio. En otras palabras, nos dedicaríamos a hacer el mantenimiento del drenaje pluvial y no se haría ningún tipo de obras en la ciudad de Juliaca. A ese nivel están trayéndonos una propuesta la empresa china, ¿no? Bueno, en cual a mí, por ejemplo, no me invitaron, me hubiese gustado para poder participar, porque la solución en sí, señores estudiantes, está que se pueda, antes de eso, la ficha técnica tenía incluido componentes mixto, ¿no? Uno por gravedad y el otro por bombeo. El de bombeo iba a ser en sitios estratégicos, se iban a hacer cámaras, donde iba a estar ahí las cámaras, para que pueda recibir todo por gravedad a la cámara y de la cámara impulsar con bombeo una vez que esté lleno la cámara, ¿no? Y si por ejemplo no se llegase a llenar esa cámara, se quedaba ahí y podías durante todo el año sacar de esas cámaras, sacar agua para las plantas, de repente para regar los jardines, y por ahí hay un incendio, el bombero sacar agua y llevar, ¿no? Entonces, esa idea era excelente, pero hoy en día creo que lo han desechado esa idea y están planteando con pura tuberías y por puro bombeo, y eso acarrea o aumenta el presupuesto de mantenimiento. Entonces, eso, por ejemplo, es un error, ¿no? Es un delito que van a hacer, porque ¿cómo Juliaca va a tener que invertir 20 millones para hacer el mantenimiento del drenaje en la ciudad de Juliaca, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, voy a informar, voy a sacar la información completa y les voy a compartir con ustedes para que tengan una idea clara, ¿no? Yo estoy ahorita hablando de un informe que más o menos me lo han hecho rápidamente, ¿no? Entonces, pero sin embargo voy a ver ese segundo o tercer entregable para poder analizarlo de la mejor manera. Eso respecto a lo que me comentaba su compañero que podemos tener. Para mí la mejor solución, como les digo, es clausurar todos las aguas servidas que conectan al río Torococha y conectar nuestras propias tuberías. Y yo creo que podemos darle una solución a ello, ¿no? Solamente así, de esa forma, ¿no? Porque tenemos el canal, que es un río natural donde está pasando la mitad de la ciudad de Juliaca y ahí podemos hacer esa evacuación, ¿no? Y claro, se puede solucionar siempre y cuando que la población pueda apoyar, ¿no? Por ejemplo, aguas abajo, la población ha empezado a tapar el río Torococha, ¿no? Desde el que llega al río Cuatro, ¿no? Entonces, todo ello también tendríamos que hacer una limpieza. Definitivamente tiene un costo, ¿no? Un costo altísimo, pero hay que hacerlo, ¿no? Si ustedes por ejemplo han podido ver en la salida a Cusco, se tiene o se estaba trabajando con canales de tuberías. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien ha podido observar o alguien vive por este sector? Hay tuberías inmensas. ¿Alguien se ha dado cuenta, señores? ¿Ha podido observar a alguien? Sí, ingeniero, por la salida Maravillas por ahí. Por supuesto, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es la parte baja, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede conectar una buena cantidad de agua, ¿no? Y funciona, antes funcionaba ello. Entonces, ¿por qué no? Pues sí puede funcionar, ¿no? Definitivamente que hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un comentario mío, ¿no? Habría que analizarlo y de repente en próximos entregables exigir que se nos invite al menos a las personas que tenemos un criterio de este tipo de trabajos, ¿no? Porque los que están haciendo este trabajo creo que viven fuera del país y piensan que invertir o hacer un mantenimiento de 20 millones en 4 o 5 meses para ellos es fácil, ¿no? Pero para la ciudad de Juliaca no lo es, señores, ¿no? No lo es. Si nosotros, Ingeniero, ¿y cuántos millones recibe el municipio? anualmente estábamos recibiendo 50 millones, ¿no? En todo el año, con gestiones y todo ello. Poquitín. Disculpe. Entonces, en los 4 años casi 200 millones, no me ingeniero. ¿En qué? 200 millones, casi una gestión entera. Claro, aproximadamente. Ingeniero, una consulta más. Dígame. Ingeniero, digamos ahorita, digamos, como vemos, Juliaca va creciendo a pasos agigantados, pues.
demasiado rápido. ¿Algún plan, algo del municipio debería tener para esto que se llama, para controlar eso? Porque creo que eso afectaría también el drenaje, porque las zonas donde antes no había viviendas, ahora están full de viviendas, y ahí notamos que cuando cae una fuerte tormenta, algo, se inunda, y por esas partes también del parque céntrico trata de venir y se estanca. Creo que eso también estaría afectando, ¿o no, ingeniero? Por supuesto, ¿no? Pero yo les digo una cosa, lamentablemente Juliaca es una potencia donde, ya lo ha dicho usted, Juliaca está creciendo a pasos agigantados. Juliaca es una tierra bendita que nos da, nos recibe a todos con los brazos abiertos, ¿no? A tanto a los puneños o de otras ciudades que vienen a trabajar, ¿no? Y empiezan a tener sus casas como todos, ¿no? Al final de cuentas todos tienen derecho a tener una vivienda, pero siempre y cuando que se tengan que respetar, ¿no? Respetar los flujos, ¿no? Por ejemplo, en esos sectores que están invadiendo, vendiendo los terrenos, les he puesto que hay puestos riachuelitos que trasladan el agua, ¿no? Y lamentablemente agarran y lo cierran, y por ahí empieza a haber los colapsos, ¿no? Pero, como les digo, se tiene que seguir con el plan de hacer las cunetas y evacuar a un punto determinado para que se pueda llevar el agua, ¿no? Como les digo, todo se puede hacer con planificación y también donde tenga que cumplir, pues, ¿no? Los sitios de donde se están haciendo las lotizaciones, ¿no? A veces las personas lotizan y hay áreas verdes, todo eso, inclusive es áreas verdes más lo venden. Entonces, es un tema de que realmente a veces escapa de las manos, ¿no? De las autoridades, ¿no? Lamentablemente no se tiene mucho interés en ello, ¿no? Más que todo en las nuevas urbanizaciones que se están creando, ¿no? Básicamente yo, pero sin embargo nosotros no podemos tener ese desarrollo, ¿no? Porque Juliaca está creciendo y les apuesto que va a seguir creciendo, ¿no? Definitivamente nadie puede tener ese crecimiento, ¿no? Inclusive ahorita, si ustedes se dan cuenta, están vendiendo ya terrenos de Caracoto más abajo, ¿no? Inclusive por Ilpa, todo ello, ustedes van a ver y ahí están ya terrenos en venta, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Entonces, definitivamente que Ingeniero, no se escucha. señores estudiantes,
Ingeniero. Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ok, entonces continuamos. El conjunto de redes de drenaje debe considerar los cauces naturales de modo que puedan ser incorporados en la futura construcción de una urbanización, tanto en el caso del planteamiento de un sistema de drenaje artificial como colector de aguas de aguas lluvias urbanas. Se den cuenta, señores, aquí se vincula el conjunto de redes de drenaje debe considerarse cauces naturales. O sea, nosotros tenemos que considerar los cauces naturales, que es el río Torococha. ¿Para qué? Para que puedan ser incorporadas a la futura construcción de una urbanización, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un río en una urbanización, tenemos que considerarlos. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de inconveniente y pueda hacer la evacuación de aguas pluviales, ¿no? Planteamiento de un sistema de drenaje artificial como colectores de aguas lluvias urbanas, ¿no? Compromiso para cualquier zona a urbanizarse de mantener o disminuir el volumen de escorrentía, así como el caudal máximo que había antes de la urbanización. O sea, es importante eso, señores, ¿no? Si alguien tiene algún terreno y quiere urbanizar, tiene que ver ese tema. Como les digo, muchos de los propietarios no respetan ese río, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasando por toda su urbanización. Entonces, ¿qué hacen? Lo tapan y lo empiezan a vender. Y luego, señores, a futuro, las famosas inundaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver eso en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, vámonos a Arequipa. En Arequipa hay las famosas torrenteras, ¿no? Ya le llaman torrenteras. Esas torrenteras están inactivas 1 año, 2 años, 3 años, y la gente ve, no pasa nada ahí, y empiezan a construir su casa. Y esta torrentera se activa cada 4, 5, 7, 8 años, y empieza a haber agua, y empieza a afectar y dañar las casas, y todos llorando, ¿no? Mi casa, mi construcción. Entonces, nosotros no hemos respetado esos canales naturales. Por ejemplo, no yéndonos muy lejos, a Lima, en el río Rímac, todos los años nosotros podemos ver de que empieza a llorar la gente que sus terrenos, pero si ellos saben de que hay terrenos, ahí hay fajas marginales, donde no te permite construir casas a menos de 5 metros a ambos lados del río. Pero sin embargo, ellos lo han construido sus casas al filo del río. Y luego cuando viene una tormenta, claro, definitivamente que va a empezar a socavar el río y luego va a hacer de que se derrumben las casas. Y las personas están ahí llorando, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, señores, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso les digo, en algún sitio que ustedes puedan de repente tener sus terrenos, tienen que respetar los canales naturales. Este sistema funciona por efecto de gravedad, disponiendo las tuberías de forma descendiente hasta llegar al sitio de vertimiento natural o la planta de tratamiento, ¿no? Definitivamente, ¿no? Esto nos dice de que nosotros tenemos que trabajar por la gravedad, pero sin embargo, Juliaca es completamente plana y no podemos trabajar por gravedad. Por eso estaba planteándose que sea mixto, pero los señores chinos o la empresa china ha puesto pues el 80% por bombeo, el cual ha hecho de que se incremente bastante el presupuesto, ¿no? El presupuesto del mantenimiento, ojo, solo estamos hablando del mantenimiento, ahora el presupuesto de la construcción de lo que era 220 millones, me imagino que debe estar sobre los 700, 800 millones, porque recuerden, hacer la excavación y colocar tuberías es un costo alto. Bueno, eso lo veremos en su momento. Listo. Conforme se avance el proyecto, cada cierta distancia de forma prevista deberá construir pozos de registro que permitan el acceso a la red con el objetivo de continuo mantenimiento, ¿no? Definitivamente, si nosotros vamos a hacerlo por gravedad, debemos de tener nuestros pozos de registro, ¿no? Nosotros llevamos cajas de registro, ¿no? Las cajas de registro para poder hacer el mantenimiento. Estas cajas de registro, ¿qué cumplen? Cumple de que el agua pueda pasar en esa caja de registro y haga una sedimentación y el agua pueda pasar con normalidad sin llevar sedimentos, ¿no? Y una vez que pasan las lluvias, esas cajas de registro están llenos de sedimentos y hay que limpiarlos para que el próximo año pueda continuar el fluido, ¿no? Caso contrario, se sedimenta y va a obstruir el paso del agua o de las aguas pluviales. Estudios hidrológicos. Estos estudios son importantes porque ayudan a estimar los caudales de diseño. En efecto, se debe tener en cuenta el análisis hidrológico, el área de estudio, criterios de diseño y límites de aplicación, con el objetivo que el especialista seleccione la alternativa más adecuada para el diseño hidrológico. La información de las estaciones a utilizar en el estudio deberán ser proporcionadas por CENAMI. MTC, Manual de Hidrología 2008, página 12. Estos estudios hidrológicos, señores estudiantes, es importante para que nosotros podamos hacer los diseños, ¿no? Si no tenemos estudios hidrológicos, no vamos a poder hacer ningún tipo de diseño, no vamos a poder dimensionar los canales, no vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Y también en este caso jugaría un papel importante, ¿qué cosa? Nuestra
topografía, ¿no? O nuestro levantamiento topográfico, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo bien presente. Factores hidrológicos y geológicos. Ojo, es importante también ver la parte geológica. Son aquellos que influyen en la estimación de diseños adecuados. ¿Me escuchan, señores estudiantes? Señores estudiantes, Sí, ingeniero, sí. Sí, ingeniero, se escucha. Sí, ingeniero, se escucha. ok. Factores hidrológicos y geológicos. Es importante, son aquellos que influyen en la estimación de diseños adecuados que generen de manera óptima a la actividad del sistema de drenaje pluvial acorde a las exigencias hidrológicas del proyecto. Las dimensiones hidrográficas son el primer factor a tener en cuenta, ¿no? Se afirma que el caudal aportado estará en función a las condiciones climáticas, fisiográficas, topográficas, ¿no? Etcétera, ¿no? MTC, Manual de Hidrología 2008, página 13, ¿no? Entonces son factores hidrológicos que nosotros tenemos que siempre tener presente, ¿no? ¿Para qué? Para las dimensiones hidrográficas son el primer factor, tener en cuenta, ¿no? Para poder ver el caudal que está aportando, ¿no? En esta área. Consideraciones hidráulicas en sistemas de drenaje y urbanismo, menor captación de aguas pluviales en zonas urbanas, ¿no? Consideraciones del caudal diseño. Los caudales para sistemas de drenaje urbano menor deberán ser calculados por el método racional si el área de la cuenca es igual o menor a 13 kilómetros cuadrados. Definitivamente Juliaca no, pues no tiene 13 kilómetros cuadrados, ¿no? Imposible. 2. Por el método hidrograma unitario o modelo de simulación para área de cuencas mayores de 13 kilómetros cuadrados, ¿no? Esta sí podríamos utilizar, ¿no? El método de hidrogramas, ¿no? Unitario o modelos de simulación, ¿no? Para poder nosotros hacer nuestro estudio hidrológico. B. El periodo de retorno deberá considerarse de 10 a 25 años. Ojo, este periodo de retorno tenemos que nosotros considerar de 10 a 25 años. A veces no consideran el periodo de retorno y hay algunos inconvenientes. Siempre es importante considerar el periodo de retorno, no solamente de repente en el estudio de drenaje, también en lo que es canales, digo, en canales, en los puentes, ¿no? Siempre tenemos que tener este periodo de retorno presente, señores. B. Captación de aguas pluviales en edificaciones. Para el diseño de sistema de drenaje de aguas pluviales en edificaciones ubicadas en localidades de alta precipitación con características iguales o mayores a las establecidas, se deberá tener en consideración las siguientes indicaciones. Las precipitaciones pluviales sobre las azoteas causarán su almacenamiento más con la finalidad de garantizar la estabilidad de las estructuras de la edificación. Estas aguas deberán ser evacuadas a los jardines o suelos sin revestir a fin de poder garantizar su infiltración al subsuelo. Si esta condición no es posible, deberá realizar su evacuación hacia el sistema de drenaje exterior o de calzada. Ojo, nos están dando dos opciones, ¿no? La presión pluvial que va a caer en los techos, tenemos la opción de que, por ejemplo, ahí tenemos que evacuar. ¿Por qué? Porque primero, de que puede hacer de que empiece a haber una filtración en el techo y vuelva a dañar el techo del domicilio. 2, de que estructuralmente puede fallar. 3, de que hay que evacuarlo y nos dice a dónde, nos dice a los jardines, ¿no? Nos dice acá, entonces, de agua, estas aguas deberán ser evacuadas a los jardines. Nos dice que debemos ser evacuadas a los jardines o suelos sin revestir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la gran mayoría, nadie tiene jardines, ¿no? Todos han construido la casa al 100% y no tenemos jardines o suelos sin revestir, ¿no? A fin de poder garantizar su infiltración al subsuelo. Vamos haciendo que nosotros podemos hacer eso, ¿no? De que se infiltre al subsuelo. Si esta condición no es posible, ¿qué debemos hacer? Que tenemos que evacuar el agua al drenaje, si es que hay un sistema de drenaje afuera, o definitivamente a la calzada. ¿Se dan cuenta? Eso es nuestro trabajo nosotros como dueños de una casa, ¿no? Tenemos que buscar de que si alguien de ustedes tiene un jardín, ahí debería de ir el agua para que pueda infiltrarse en el subsuelo, ¿no? Una forma de recargar las aguas
subterráneas, ¿no? Una manera de que debemos trabajarlo, pero no lo hacemos. Y el otro, que si no tenemos ello, tenemos que sacar afuera, ¿no? Evacuar el agua si es que tenemos un drenaje. En Juliaca no se tiene. Entonces tenemos que sacar a la calzada, ¿no? Y en la calzada existen cunetas, ¿no? Que las cunetas hacen el transporte del agua, ¿no? ¿Y qué sucede, señores, en algunos puntos, ¿no? Se ha hecho una obra nueva, se han hecho las cunetas, ¿y qué pasa? Pasa de que el señor no puede entrar su carro, su moto, su triciclo, y lo tapa con tierra y ya tiene su acceso para su comodidad. Pero cuando viene la lluvia, está todo eso estancado, inclusive la vía está lleno de agua. ¿Por qué? Porque el señor lo ha tapado en la cuneta, ¿no? Piensa que no funciona, no sirve esa cuneta. Y en otros sitios, lleno de tierra, nadie le da una limpieza, pero cuando se hace una obra, el compromiso es de que ellos tienen que limpiar las cunetas. ¿Para qué? Para que pueda evacuarse las aguas pluviales, ¿no? Entonces, todo ello no se cumple, señores, ¿no? A la hora de la obra, a la ejecución, te dicen ya todo y al final no haces nada. Pero también voy a hacer un paréntesis a esto, ¿no? Donde nos dice que nosotros debemos de evacuar a los jardines o suelos sin revestir. Si alguien revisa o alguien ve, y antes, por ejemplo, señores, nuestros abuelos o tatarabuelos, en las diferentes comunidades no había el famoso drenaje ni evacuación de aguas pluviales, pero sin embargo, yo me recuerdo que mi abuelo tenía todo su patio con piedra. Si alguien recuerda, ¿no? Alguien ha visitado a sus abuelos o de repente tienen sus abuelos o sus casas de sus abuelos, está con piedra, todo bien bonito, no hay nada de tierra. Y ahí tienen las chorreras. Y si alguien se da cuenta, ahí hay tipo un canalito que han hecho. Y ahí adentro hay un hueco. Ahí, por ejemplo, han hecho ese hueco para que pueda infiltrar el agua, ¿no? No me recuerdo en estos momentos cómo se llama ese. Es un sistema, ¿no? Que funciona. Yo les comento porque yo lo he puesto en práctica. Se me ha ido en estos momentos el nombre de ese pozo. ¿Qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, en un inicial? Era como tipo un plato, ¿no? Hemos hecho el relleno y no se podía evacuar aguas porque ahí era completamente tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos optado de hacer una excavación con una excavadora y hemos encontrado arena fina. Casi una capa, más o menos, en arena fina, casi la capa de, ¿cuánto? A ver, exagerando, unos 50 centímetros de arena dentro del subsuelo, casi aproximadamente a 2 metros de profundidad. ¿Qué hemos hecho? Hemos rellenado con rocas, hemos traído rocas, le hemos rellenado roca, y definitivamente queremos conectar tipo una tubería, pero antes tenemos puesto su caja de registro para que ahí pueda entrar el agua y definitivamente que pueda sedimentar y hacer su limpieza. La primera lluvia que hubo, esa vez fue fuerte, yo pensé que el jardín se iba a inundar, pero funciona ese sistema, ¿no? Entonces yo también les recomiendo que, por ejemplo, si alguien hace una tesis de ello, y no recuerdo el nombre en estos momentos, como les digo, si alguien tiene la dicha, de repente puede hacer esa tesis, donde se empieza a infiltrar en el subsuelo, ¿no? Y pueden hacerlo en las casas, ¿no? Una excavación, no, que si eso va a ser agua de aguas pluviales, no va a ser, no va a ser definitivamente si vas a poner aguas hervidas, vas a contaminar el agua del subsuelo, ¿no? Tiene que ser agua netamente pluvial, ¿no? Una forma de que nosotros podamos hacer una recarga. ¿Una recarga a dónde, señores? Al subsuelo o aguas subterráneas. Hasta acá, señores estudiantes, ¿alguna consulta? Consulta, por favor. Bien, parece que nadie quiere consultar. ¿Se está escuchando, señores estudiantes? Sí, ingeniero. Ok, es que a veces como no me responden, pienso que nadie me está escuchando. Yo estoy hablando como un loco ahí. Bien, continuamos entonces. Y almacenamiento de aguas pluviales en las áreas superiores o azoteas. El almacenamiento de agua pluvial en áreas superiores o azoteas transmite a la estructura de la edificación una carga adicional que deberá ser considerada para determinar la capacidad de carga del techo. Y a la vez, el mismo deberá ser impermeable para garantizar la estabilidad de la estructura. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si ustedes han visto en algunos sitios o algunas casas, es en la construcción, lo tarrajean y queda bonito, ¿no? Pero sin embargo, empieza a llover y empieza a humedecer en el techo, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que bueno,
ahí no han hecho una buena pendiente y se ha estabilizado el agua o se ha estancado y empieza a buscar alguna fisura, ¿no? Lamentablemente, en todas las construcciones, señores estudiantes, siempre va a haber una fisura. ¿Por qué? Porque de repente hemos hecho eh, zapatas aisladas y en una de las zapatas ha empezado a asentarse, el asentamiento. Y al asentamiento, eso ha hecho de que hay una fisura. Lamentablemente se da en todas las construcciones, ¿no? No tengamos miedo de ello, ¿no? Siempre se va a dar. Ahora, si hemos hecho zapatas conectadas, por ahí de que de repente no va a haber mucho, pero siempre va a haber esa pequeña fisura. Entonces ahí, por ejemplo, empieza a fisurarse y empieza a entrar el agua y lo peor, ¿no? Empieza a corroer nuestro acero, ¿no? Entonces, eso hay que también cuidar. Bien, el almacenamiento en azoteas será aplicable a áreas iguales o mayores a 500 metros cuadrados. La altura de agua acumulada en azoteas no debe ser mayor a 0,50 metros, porque si habría ese problema, definitivamente que va a haber daños estructurales. El proyecto arquitectónico de las edificaciones se debe considerar que las azoteas dispondrán de pendientes no menores al 2% hacia la zona seleccionada para la evacuación. Eso es importante, señores, ¿no? En los domicilios, de que siempre tenemos que tener pendientes, ¿no? A veces llueve y la mamá sube a la azotea, está ahí barriendo, ¿no? Porque lamentablemente no lo hemos hecho con una pendiente o el maestro desconocía de ello, o peor aún, no lo hemos impermeabilizado, ¿no? Hay que impermeabilizar ese tema, ¿no? Entonces es importante. Criterios para evacuación de aguas almacenadas en azoteas, ¿no? Para la evacuación de las aguas pluviales almacenadas en azoteas se utilizarán montantes de 0,05 metros de diámetro como mínimo y una ubicación que permitirá el drenaje inmediato y eficaz con descarga de jardines o patios sin revestimiento, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? Ahí está la canaleta, el filtro, la tapa, arena, grava y está haciendo de que el agua empiece a filtrar y luego tenemos una cisterna. También en otros países, señores, hacen eso, ¿no? La lluvia agarran y la empiezan a almacenar a una cisterna, ¿no? En esas cisternas, señores, la empiezan a utilizar, por ejemplo, para regar jardines, para lavar el carro, de repente para lavar ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Una forma de que se puede almacenar, ¿no? Ahí, por ejemplo, es una forma que en otros sitios trabajan, ¿no? Pueden, al menos en Juliaca no tenemos ese, 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 ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Juliaca tú excavas y tienes agua, ¿no? A 2 metros y tienes agua, ¿no? Pero en otros sitios no existe eso. Entonces, para ello utilizan este tipo de trabajos, ¿no? Para almacenar agua durante el año. Criterios para evacuación de las aguas pluviales de las viviendas. Última instancia y no ser posible la infiltración de las aguas pluviales, estas deberán ser evacuadas hacia el sistema de drenaje exterior o de calzada, para lo cual se debe prever la colocación de ductos o canaletas de descargas, sin tener efectos erosivos en las cunetas que corren a lo largo de las calles, ¿no? Y por ejemplo se puede observar de que se tiene el agua para que pueda directamente, en este caso, en esta fotografía, se está utilizando simplemente la misma tubería para las aguas servidas como para las aguas pluviales. Y en esta otra fotografía tiene dos, ¿no? Esta, por ejemplo, la naranja o algo naranja, tiene ahí para las aguas servidas. Y al costado, que están tipo celeste, son para las aguas pluviales, ¿no? Entonces tienen dos tipos de conexiones, ¿no? En otros países. Captación en zona vehicular. Acá ya estamos hablando ya de pavimentos o pistas, ¿no? Para la evacuación de las aguas pluviales en calzadas, veredas y las provenientes de las viviendas se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones. Vamos a tener las siguientes consideraciones. Orientación del flujo, ¿no? En el diseño de pistas se deberá prever pendientes longitudinales y transversales a fin de facilitar la concentración del agua que incide sobre el pavimento hacia los extremos o bordes de la calzada. Las pendientes a considerar son pendientes longitudinales 0,5%, pendiente transversal de 2% a 4%, ¿no? Entonces, ahí se tiene la orientación del flujo. Captación y transporte de aguas pluviales en calzadas y aceras. La evacuación de las aguas que discurren sobre las calzadas y aceras se realiza mediante cunetas, ¿no? En Juliaca tenemos diferentes tipos de cunetas. Las que conducen el flujo hacia las zonas bajas, donde los sumideros captarán el agua para conducir en dirección a las alcantarillas pluviales de la ciudad. Las cunetas construidas para este fin podrán tener las siguientes secciones transversales. Hay cuneta sección circular,
sección triangular, sección trapezoidal, sección compuesta, sección en B, ¿no? Si ustedes pueden ver, en Juliaca tenemos nuestras cunetas, ¿no? Inclusive en algunos puntos son cunetas inmensas, ¿no? Que inclusive no pueden pasar los carros, ¿no? Y mucha gente reniega, ¿no? ¿Por qué hacen ese tipo de cunetas? ¿No? Lamentablemente nuestra topografía no nos permite hacer cunetas de otro tipo, ¿no? Entonces, a ello se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en el centro tenemos cunetas rectangulares, han podido ver, ¿no? En algunos sitios tenemos triangulares, ¿no? O sección B, ¿no? También tenemos ese tipo de cunetas, ¿no? En la ciudad de Juliaca. ¿Alguna consulta hasta acá, señores? Preguntas, por favor. ¿Están ahí, señores estudiantes? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero, lo escuchamos. Estaba entendible, ingeniero. Sí, ingeniero. Continuamos. Bien, determinación de la capacidad de la cuneta, ¿no? La capacidad de las cunetas depende de su sección transversal, pendiente y rugosidad del material con que se construya. La capacidad de conducción se hará en general utilizando la ecuación de Manning. La sección transversal de las cunetas generalmente tienen una forma de triángulo rectángulo con el sarinel formando el lado vertical del triángulo. La hipotenusa puede ser parte de la pendiente recta desde la corona del pavimento y puede ser compuesta en dos líneas rectas. Ojo, esa es la determinación de la capacidad de la cuneta, ¿no? La cuneta se va a determinar de acuerdo al caudal máximo, ¿no? Que va a haber en ese sector. Y vamos a tener que ver qué tipo de cuneta vamos a colocar, tenemos que ver la pendiente y que pueda escurrir, ¿no? Muchas veces descuidamos la pendiente, ¿no? Ah, no, ¿qué interesa? Ah, son solo cunetas, decimos, ¿no? No, señores, no es que sean cunetas, es un papel importante que cumple, ¿no? Nosotros llamamos obras de arte, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando se empiecen a hacer los proyectos de las cunetas y peor aún cuando las ejecutamos. Recuerden ello, siempre tenemos que tener cuidado con nuestra pendiente, porque va a depender de ello, de que las aguas escurran o no escurran. También nos dice, miren, que también va a tener que ver, ¿qué cosa? La rugosidad del material, ¿no? Entonces tenemos que hacer un buen acabado en esa cuneta. ¿Para qué? Para que pueda fluir el agua, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Y hay que hacerlo, la capacidad de la conducción se hará en general utilizando la ecuación de Manning. Con la ecuación de Manning vamos a ver cuánto de caudal va a evacuar. Bien, la figura 2 muestra las características de tres tipos de cuneta de sección triangular y las ecuaciones que gobiernan el caudal que por ellos discurre, utilizando la ecuación de Manning, ¿no? El ancho máximo T de la superficie del agua sobre la pista será. En vías principales, el alto tránsito igual al ancho de la berma. En vías secundarias, bajo tránsito igual la mitad de la calzada. Ahí podemos ver la ecuación de Manning y la determinación de caudales en cunetas, ¿no? Ahí se puede observar la acera y la cuneta tipo la cuneta en triángulo, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de cuneta que es un triángulo rectángulo y acá es triángulo en B, ¿no? Acá tenemos el triángulo en B para poder ver, ¿no? Y ahí tenemos las ecuaciones de Manning para poder ver qué caudales vamos a evacuar, ¿no? Según las cunetas. Para mí, la solución son utilizar cunetas y en ciertos tramos hacer canales para que puedan ser conducidos directamente al río Torococha o a algún otro canal, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un canal por la circunvalación que va directamente hasta la salida a Cusco, ¿no? De repente ampliar ese canal y que pueda llegar a la salida de Cusco y al lado del riel pueda ser transportado de estas aguas, ¿no? Es importante también analizar ello. Para mí la solución, señores, en Juliaca tienen que ser nuestras famosas cunetas, ¿no? No hay otra. Y adicionar canales, ¿no? Canales que van a permitir. Por ejemplo, como comentario, también el terminal terrestre, si ustedes se recuerdan, también se inundaba. Y si alguien recuerda, también se inundaba en el jirón Piérola. Alguien se ubica Piérola, pasando ya a la circunvalación, hacia el terminal terrestre de Piérola. Ahí habían dos calles que constantemente estaban inundadas. Y nosotros hemos hecho el pavimento y habíamos encontrado el canal, un canal pequeñito, ¿no? Creo que era de 60 centímetros por 80 centímetros creo, de ancho. Y estaba colapsado.
¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos ampliado el canal y hemos llevado al río Torococha. Pero sin embargo, los vecinos de un tramo de algo de 2 cuadras al llegar al río Torococha no nos han permitido concluir ese canal. Si alguien vive por este sector, han visto que, por ejemplo, estaba casi abandonada, no nos han dejado permitir. Y hemos abierto un canal inmenso para que pueda evacuar, ¿no? Ahora le hemos dejado y ahorita creo que están terminando este canal. Si alguien vive por este sector, ya están haciendo el canal, ¿no? Y van a ver